Hola a todos. En el primer video vimos las formas de los verbos débiles y cómo poder saber si es un verbo débil y cuáles son los cambios que vamos a ver en esos verbos. En esta segunda parte del capítulo 9 nos deja algunas pistas para reconocer a los verbos débiles y realmente a todos los verbos en general. Para poder reconocer los verbos debemos buscar algo que reconocemos. En todas las formas debe haber algo que reconocemos. Y aunque no podemos tal vez reconocer toda la forma o saber todas sus partes, debemos poder reconocer algo del verbo. Y por ejemplo, si vemos que tiene preformativos alef, yod, tav, vamos a saber que es un verbo imperfecto. Hay cosas así que vamos a ver que nos ayudan a poder identificar la forma de un verbo. Y no es necesario buscar esas cosas en este orden que presenta en el libro, pero son cosas que nos pueden ayudar. Yo prefiero empezar con la forma léxica, como él menciona aquí. La forma léxica muchas veces es de ayuda porque todos los verbos tienen tres radicales. Entonces, si el verbo no es un verbo irregular, si tiene todavía sus tres radicales en su forma, obviamente eso nos va a ayudar mucho para saber qué verbo es y para ver las otras partes del verbo. Si podemos identificar primero su forma léxica, vamos a poder ver las otras partes del verbo. ¿Cómo vamos a saber cuál es la forma léxica? Tendríamos que primero quitar preformativos, prefijos, terminaciones y sufijos. Preformativos son las consonantes que vemos especialmente en el imperfecto, que ya mencionamos, alef, yod, tav, nun. En el tema nifal también casi todas las formas tienen nun. Hifil, las formas muchas tienen he. Hitpael, tenemos hit al principio, y en algunas formas también tenemos mem al principio en los participios. Entonces hay varias consonantes que podemos tener antes de las tres radicales y tenemos que ver al principio del verbo si tenemos esas consonantes que no son parte del verbo. Luego otros prefijos con los participios, con los infinitivos podemos tener prefijos, entonces quitar esos también. Terminaciones con los participios, también con los otros tiempos del perfecto y el imperfecto, muchas veces tenemos terminaciones. Y sufijos, si tenemos un sufijo pronominal, también quitar eso. Y cuando quitamos todas esas cosas nos deja solamente con las tres radicales del verbo, o a veces si es un verbo débil nos deja con solamente dos radicales y entonces tenemos que encontrar cuál es la radical que desapareció. Y ya vimos cuáles son las consonantes problemáticas que debemos buscar, que son G, Yod, Vav y Nun. Y cuáles son las formas que tenemos que quitar desde el principio del verbo. Los preformativos tenemos alef, he, vav, yod, nun y tav. Y los infinitivos podemos tener bet, he, kaf, lamed y mem. Y los participios he y mem. Entonces son las consonantes que tenemos que ver si están ahí al principio pero que no forman parte de las tres radicales del verbo, porque algunos verbos van a empezar con una de esas consonantes, pero si no es parte del verbo tenemos que quitarlo. Y luego las terminaciones y los sufijos, sería bueno repasar esas cosas, las terminaciones que tenemos con los participios, que son las terminaciones de los adjetivos, los sustantivos, y también los sufijos pronominales. Repasen esas tablas para saber qué cosas tenemos que quitar del final del verbo. Y las radicales que pueden desaparecer, ya mencionamos yod, nun, alef, he y lamed. Y yod o vav en la segunda radical
y en la tercera radical G o nun. Entonces son las cosas que debemos ver. Si solo nos deja con dos radicales, ver si una de esas radicales nos ayuda a formar la forma léxica del verbo. Dos ejemplos. Aquí nos da el ejemplo tishmeu, tishmeu. Y hay cuatro consonantes. La shurek al final no es una consonante, entonces solamente estos primero cuatro consonantes tenemos. Y entonces cuatro opciones. La primera opción es que son las primeras tres consonantes y tenemos el verbo tasham. Los últimos tres, shama, o los primeros dos y uno desapareció, o los últimos dos y uno desapareció. Entonces son varias opciones que podemos considerar. Espero que ya puedan reconocer que tenemos el verbo shama ahí, que deben reconocer. Y algo que nos ayuda es que muchas veces tenemos una tav preformativa en la forma imperfecta de los verbos. Y entonces esa tav ahí al principio es una pista que nos dice que no es parte del verbo. Quitamos también la vocal, la terminación ahí, y nos deja con shama, que es un verbo que hemos estudiado. Otro ejemplo, tenemos osim. Osim. Y aquí solo tenemos tres consonantes. Y pensaríamos que fácil, solo tres consonantes, tienen que ser las tres del verbo. Pero si buscamos asam en el diccionario no vamos a encontrar nada porque no es un verbo. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que pasa en este caso es que desapareció una consonante. Y vemos que la im al final, hirakiot mem, es una terminación de un participio. Y entonces tenemos que ver cuál consonante entonces desapareció. Y si desapareció la primera, tenemos dos opciones, naas o yaas. La segunda desapareció, tenemos is, o os, us, algo así. Y si la tercera desapareció, asa. Y tiene que ser esa tercera opción porque es el único que es un verbo. Es el único verbo válido. Y entonces lo que tenemos que hacer es quitar la parte de al principio o al final del verbo y ver cuáles son las radicales que nos deja. Y si son tres, bien, muy fácil. Y si son solamente dos, tenemos que ver qué radical desapareció para saber cuál es el verbo. Esa es la primera cosa que debemos hacer. Normalmente es buscar la forma léxica. Quitar las cosas del principio y del final del verbo para ver cuáles son las tres consonantes del verbo. Otra cosa que podemos hacer para ayudarnos a buscar cuál es la forma, el análisis de la forma, es la flexión. Hay cosas en las flexiones que son muy regulares y nos pueden ayudar. El perfecto es la flexión más regular. Tiene preformativos en otros temas, como en Hifil tenemos G en todas sus formas, en Nifal tenemos Nun, en Piel tenemos una reduplicación de la segunda radical y en Hitpael tenemos Hit en todas sus formas al principio. Entonces muy fácil reconocer y también sus terminaciones. Muchas son únicas, solo aparecen en el perfecto. Entonces el perfecto realmente no es tan difícil reconocer. El imperfecto también tiene algunas pistas muy fácil de ayudarnos para reconocer esta forma. Preformativo, alef, yod o tav, si tenemos esos preformativos, tiene que ser imperfecto. Solamente aparecen ahí en imperfecto. Si tenemos nun, puede ser otra forma de nifal, pero también puede ser de imperfecto. Imperfecto con vav consecutivo es muy fácil de reconocer también por la vav y la pataj ahí al principio, porque normalmente si es otra vav sería con sheva, pero cuando tenemos vav con patak es vav consecutivo con imperfecto. Es la única vez que vamos a ver esa forma, vav con patak, es en el imperfecto. Y el imperativo tiene las mismas terminaciones que el imperfecto, pero quito el preformativo. Solamente en algunas formas tenemos un preformativo G.
Otra cosa que nos puede ayudar es que en hebreo no hacen prohibiciones con el imperativo, sino con el imperfecto. Entonces, para prohibir algo, dicen lo o al con el imperfecto y no con el imperativo. Entonces, si es una prohibición o si es algo negativo, no va a ser imperativo. Otra cosa es que muchas veces con el imperativo vamos a ver la palabra na, por favor. Y entonces es algo que podemos ver muchas veces que nos ayuda a identificar el imperativo. El infinitivo constructo, lo que hemos visto, es que muchas veces tenemos una preposición prefija, especialmente le. Vamos a tener muchas veces o ve o que muchas veces nos indican el infinitivo constructo. También esta palabra bilti es una palabra que niega los infinitivos. Infinitivo absoluto también tiene bilti y también muchas veces aparece con otro verbo de la misma raíz para enfatizarlo. Es muy común esa construcción en hebreo. Y el participio, una cosa que nos ayuda es que en todas las formas menos cal y nifal tiene un preformativo mem y tiene las disinencias de un sustantivo. Entonces, cuando vemos un verbo que tiene disinencias de un sustantivo, es un participio. Otra cosa, algunas pistas para ayudarnos a reconocer los verbos es en cuanto al tema. Y hay cosas en cada tema que podemos ver que nos ayudan a identificar los temas. Ya mencionamos que en nifal tenemos en todas las formas la nun al final. A veces la nun desaparece y nos deja un dagesh fuerte en la primera radical, pero está ahí de todas formas. Y en jifil, casi todas las formas tenemos una G al principio. Piel, tenemos la reduplicación de la segunda radical. Hitpael, casi todas las formas tenemos hit, o por lo menos algo con tav ahí al principio antes del verbo, y la reduplicación de la segunda radical. Y esas cosas nos ayudan a poder reconocer las formas. Otra cosa son las clases de vocales que vimos en el capítulo 8. Y otra cosa es que el tema cal es el más común. 70% de los verbos son de cal. Entonces, si alguna vez no podemos ver cuál es el tema, podemos adivinar que es cal. 70% probabilidad que sea cal. Es lo más seguro. Y también muchas formas irregulares se encuentran en cal. Entonces, si tenemos alguna vez que adivinar cuál es el tema, cal es una buena opción. Dagesh fuerte también nos ayuda, como ya mencioné, en piel y hitpael tenemos la segunda radical con dagesh fuerte y en nifal en muchas formas tiene la primera radical con dagesh fuerte. Y muchas veces van a cambiar mucho sus vocales, pero tenemos que simplemente ver a cuál forma se parecen más. Las guturales, cuando tenemos guturales, pueden cambiar algunas vocales a vocales de clase A. Entonces no siempre podemos ver las vocales cuando tenemos verbos débiles o irregulares. Tenemos que ver otras cosas para ver cuál es su tema. Y hay cosas, si no has podido reconocer nada todavía, es un poco problemático, dice aquí. Pero hay cosas que nos pueden ayudar para saber la persona, género y número del verbo. Entonces, eso nos puede ayudar a ver cuál es su forma y finalmente su contexto. Muchas veces el contexto sí nos va a ayudar mucho para saber cómo identificar un verbo. Cuando tenemos un sujeto, por ejemplo, de primera persona, yo estoy hablando y entonces sabemos que el verbo tiene que ser de primera persona. Si es una mujer que está hablando, vamos a ver que está actuando. Vamos a ver que es de tercera persona femenino, singular. Si es un grupo de hombres actuando, entonces va a ser plural masculino. Y entonces cosas así del contexto muchas veces nos van a ayudar a poder
identificar la forma del verbo, especialmente por el sujeto de la oración. Muchas veces nos ayuda a identificar el verbo, la forma del verbo también. Y simplemente hay muchas formas irregulares y no siempre vamos a poder encontrar todo. Por eso son muy, muy útiles también programas como Logos, otros programas que nos pueden ayudar a identificar las formas. Yo les recomiendo, después de este curso, poder conseguir algunos recursos ahí en Logos, este libro, también una Biblia hebrea, diccionarios en hebreo, cosas así, que les van a ayudar, recursos electrónicos, muchas veces nos van a ayudar a poder reconocer las formas cuando no podemos saber nada del verbo, porque muchas veces vamos a tener formas muy irregulares, como el verbo ser en español es muy irregular, pero es muy común. Entonces, muchas veces va a ser necesario ocupar algún otro recurso, no en este curso, pero después de este curso ya van a tener algún conocimiento y van a poder ocupar esos recursos. Y no hay muchas palabras nuevas de vocabulario de esta semana. Tenemos algunos verbos y otra palabra ahí. Este verbo yada, conoció o supo, yada. Lakaj, tomó. Ayin es un sustantivo, ojo o fuente, ayin. Alá, subió. Am, allí. Entonces solamente 5 palabras esta semana, no tan difícil. Y al final del capítulo tenemos varias tablas y les recomiendo que tengan esas tablas a la mano para hacer los ejercicios, porque aquí nos dan muchos verbos irregulares de los verbos débiles y nos dan sus formas más comunes, los temas más comunes de estos verbos. Aquí, por ejemplo, yashav, que ya hemos estudiado, habitó, nos da todas las formas de kal de este verbo para ver cuáles son los cambios de este verbo que empieza con yod, es un verbo débil. Otro verbo no hemos estudiado, pero yatav significa fue feliz, y vemos sus formas aquí en hifil. Y yarash, tenemos este verbo heredó y sus formas de hifil y nifal. Y nos dice que en estos verbos son normales en piel y en hitpael, solamente tienen cambios aquí en estos temas. Y entonces aquí la tabla con todas sus formas. Les recomiendo que tengan eso a la mano para hacer sus ejercicios. Los verbos huecos, tenemos este ejemplo de kum en todas sus formas. Van a notar aquí que polel, en vez de piel, tenemos la consonante, la segunda consonante repetida ahí. También en hit, polel, tenemos una repetición de la segunda consonante ahí, en vez de tener las 3 consonantes normales. Entonces son formas un poco diferentes, pero les puede ayudar para poder reconocer este verbo en sus tareas. Un verbo 3G, tenemos baná, edificó, y sus formas en todos los temas que hemos estudiado. Y 3 verbos más, natán, jalaj y hayá, que son verbos irregulares también. Y entonces todas sus formas en kal, que nos puede ayudar mucho. Entonces aquí esas tablas son para ayudarles en sus tareas, en sus ejercicios, y aprovechen esas tablas para ayudarles en sus ejercicios, para reconocer las formas en la parte de análisis y también en las traducciones si ven esos verbos. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Esto es el final del capítulo 9. Cualquier duda o pregunta me pueden mandar un mensaje. Espero que estén muy bien.